Dios les bendiga a todos los conquistadores. Qué bendición poder estar esta mañana aquí. Hemos visto la mano del Señor en esta mañana. Hemos visto su fidelidad, su misericordia, su gracia. Y qué bueno es poder entrar allá a tu casa y saludarte una vez más. Yo estoy totalmente seguro, y aquí estamos totalmente seguros, de que Dios va a bendecir tu familia esta mañana, de que Dios va a bendecir tu vida esta mañana. Así que por favor, pongamos demanda en el cielo y digámosle: Señor, necesitamos oír tu voz esta mañana. Necesitamos que nos hables. Envía tu palabra, que es tu alimento para nuestras vidas. Estamos hambrientos y sedientos de ti, Señor. Déjanos escuchar tu voz una vez más. Amén, amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, mis conquistadores. Saben, hemos terminado una semana más y estamos comenzando una nueva semana que quizás puede ser la última semana de este aislamiento preventivo, del cual yo sé, y Dios nos ha hablado, que saldremos en bendición. No saldremos de este desierto con las manos vacías. Ese es un numeral que hemos estado lanzando a través de todas nuestras células, a través de todos nuestros devocionales y a través de todo este tiempo. Numeral: no saldré de este desierto con manos vacías. Alguien que diga amén allá en casa y le dé gloria al Señor y dígale: no saldremos de este tiempo con manos vacías. Hemos también terminado una serie de mensajes que titulamos ¿Dónde está? Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes. Y esta mañana estamos a la expectativa. Por favor, ve y corre, toca la puerta de tu vecino, dile que se conecte, comparte el link, por favor. Pedimos excusas por demorarnos un poco, tuvimos algunos pequeños retrasos, inconvenientes técnicos que ya superamos, porque Dios es invencible y es imparable. ¿Cuántos dicen amén en casa? Así que toca a alguien allá, por favor, de tus vecinos, de tus familiares, tráelos, alista tu cuaderno, tu Biblia, porque vamos a empezar el tiempo de la palabra de Dios. Bueno, esta serie de mensajes de esta semana la hemos titulado 3 cosas necesito. 3 cosas necesito. Y quiero decirles que este mensaje nació de una pregunta que le hice en estos días en mi tiempo de intimidad al Señor. Y la pregunta que le hice al Señor fue: Dios, ¿cómo puedo salir victorioso yo en este tiempo de crisis? Creo que esa pregunta se la hemos hecho muchos al Señor en nuestra intimidad en este tiempo. Y también creo, estoy seguro, tengo la seguridad de haber escuchado la voz de Dios decirme a mi corazón: hijo, 3 cosas te son necesarias y suficientes para salir, no solamente, escuche, de este tiempo de crisis, sino de cualquier encrucijada y momento difícil que atravieses en tu vida. Y ese es el mensaje que vamos a encarar el día de hoy. Las 3 cosas necesarias que nos habló el Señor fueron: necesito, diga conmigo, necesito el perdón, la misericordia y la verdad. Estas 3 cosas, el perdón, la misericordia y la verdad, son suficientes y necesarias para sacarte a ti y a mí en victoria de cualquier apuro. Alguien tiene que decir amén en casa. Déjame entonces, hoy quiero empezar esta serie enseñándote el mensaje: necesito la misericordia. Necesito la misericordia. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos,
Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo, escuche, todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida, subraya en su Biblia, sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, a esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados, subraye, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús, y la mujer estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: escuche, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Oh, mi Dios, diga conmigo: necesito la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos saca de cualquier problema en la vida. Yo quiero que toques a alguien que está al lado tuyo y empieces a ministrarle y a decirle: si algo necesitamos para salir de un tiempo de crisis, es la misericordia de Dios. Y lo primero que quiero enseñarte es, punto número 1, la misericordia de Dios te da la vida. La misericordia de Dios te da la vida. ¿Sabes? Solo la misericordia de Dios te libra de la muerte y te extiende la vida. Escuche, por favor, en esta escena que es real, esta mujer estaba en un tremendo peligro de muerte. Estaba en un tremendo peligro de muerte. Había sido hallada en el acto mismo de adulterio, y en la ley que regía para esos días, las mujeres o las personas que hallaran en este pecado serían traídos y serían apedreados y morirían. Así que esta mujer, escúchame, no fue una idea, no fue un sueño, no fue una pesadilla. Fue que esta mujer en su vida real experimentó y atravesó un peligro de muerte. ¿Un peligro de qué? De muerte. ¿Quién de ustedes esta mañana puede recordar algún momento donde su vida estuvo en peligro? Donde su vida estuvo en peligro. Yo puedo recordar muchos momentos, y yo sé que tú también tienes tus momentos donde puedes recordar que tu vida literalmente estuvo bajo peligro de muerte, bajo amenaza de muerte. Pero cuando tú y yo estamos en peligro de muerte, quiero que copies esto en tu casa. Cuando tú y yo estamos bajo peligro de muerte, enfrentando la muerte cara a cara, es cuando Dios extiende su misericordia sobre nosotros y nos guarda la vida. Di conmigo: la misericordia de Dios es la que te da vida.
Dale un aplauso al Señor allá en tu casa, por favor. La misericordia de Dios te da la vida. Escúchame, por favor. Sé que cuando entiendas y comprendas que lo que necesitas para este tiempo es la misericordia de Dios, entenderás, escucha, que a pesar de tus errores, Dios te extiende la vida. ¿A pesar de qué? De tus errores, Dios te extiende la vida. ¿Qué llevó a esa mujer a esa situación de vida o muerte? Sus propios errores. Sus propios errores pusieron a esta mujer en un peligro de muerte. ¿Sabes? Yo creo que esa es la pregunta, o una de las preguntas más importantes que debemos hacernos nosotros en este tiempo. ¿Qué nos llevó a nosotros a esta situación que estamos viviendo hoy? ¿Qué fue lo que nos puso en peligro de muerte? ¿Sabes? La misericordia de Dios te extiende la vida, pero te hace comprender qué errores tú has cometido. A pesar de sus errores, ella tuvo que verse confrontada con esa situación y descubrir que solo la misericordia de Dios te da la vida. Yo tengo la esperanza en mi corazón de creer que muchos de los que hoy en día estamos enfrentando el peligro de muerte, yo tengo la convicción de creer que muchos de los presidentes, muchos de los gobernantes, escúcheme, muchos de los médicos, muchos de los que un día estuvieron contagiados con este virus, y aún nosotros mismos, que cuando salimos a la calle, cuando nos subimos a un transporte, porque ahora que se termine el aislamiento, cuando nos subamos a un transporte, cuando subamos a un taxi, cuando nos encontremos en un banco, cuando nos encontremos en algún lugar, escúchame, literalmente estaremos enfrentando un peligro de muerte. Pero allí es cuando Dios nos hace a nosotros entender que cuando la muerte viene contra nosotros, la misericordia de Dios es la que guardará nuestra vida, es la que nos extenderá la vida. Alguien diga amén en casa. Pero también estoy convencido de que esta mujer se sintió confrontada, viéndose allí desnuda frente a la misericordia de Dios. ¿Saben quién es la misericordia de Dios? Jesús mismo. Y dijo: ¿qué errores cometí para estar metido en medio de esta situación? Y esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer hoy. Ahora, la misericordia de Dios te brinda un nuevo comienzo. Mira lo que dice el versículo 11. Dice: ella dijo a la pregunta de Jesús: ¿alguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Escuche, vete y no peques más. ¿Sabes? La misericordia de Dios te brinda un nuevo comienzo. De una crisis nace una nueva oportunidad. Alguien diga amén. De una crisis nace una nueva oportunidad. Yo quiero predicarle esta palabra a Colombia entera. Quiero predicarle esta palabra a las naciones de la tierra, diciendo: no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. Lo que tú necesitas en esta crisis es aferrarte a la misericordia de Dios. Pero además de eso, quiero decirte que la misericordia de Dios es la que nos dará un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Jesús le dijo: vete y no peques más. Diga conmigo entonces en casa: necesito la misericordia de Dios, porque diga conmigo, es la que me da la vida cuando estoy bajo peligro de muerte. Amén. Ahora quiero continuar y decirle, segundo punto: solo la misericordia de Dios vencerá al juicio.
¿Cómo? Solo la misericordia de Dios vencerá al juicio. Escúcheme, y este punto quiero que lo escuchen todos mis conquistadores allá donde quiera que estén. Escuchen esto también, mis pastores que están hoy aquí. La misericordia cambia el juicio por señal. ¿Saben? Esto no es un juicio de Dios. Usted y yo ni siquiera quisiéramos saber lo que es un juicio de Dios. Esta es una señal. Diga conmigo, una señal. Lea por favor lo que dice en su casa Lucas 21:7. Si usted leyera lo que dice Lucas 21:7, podría usted diferenciar lo que es un juicio de una señal. Lo que es un juicio de una señal. Tranquilo, que cuando usted y yo estemos bajo juicio, créame, lo vamos a saber. A nadie le quedará duda de que ha caído sobre la tierra un juicio del Dios Altísimo. Pero entonces esto me lleva a preguntarme y a enseñarles, ¿qué es una señal? ¿Qué es una señal? Una señal es una advertencia. Copie por favor allá, diga conmigo, una señal es una advertencia. Las señales siempre advierten algo que está por venir. Las señales siempre te advertirán en la carretera, cuando tú vas camino a algún lugar, lo que está por venir. Esta es una señal. Según Lucas 21:7, lo dijo mi Señor Jesús, es una señal. Vendrían pestes, enfermedades, y una señal siempre nos advierte lo que está por venir. Segundo, una señal no solamente nos advierte, sino segundo, una señal nos indica, nos dirige. ¿Qué hace una señal? Nos dirige. La pregunta es, ¿a qué o a quién nos está dirigiendo esta señal llamada COVID-2019? Esta señal nos está dirigiendo a nada más y a nada menos que a Jesús. Alguien diga amén. A Jesús, a volver nuestros ojos al soberano, al Altísimo, al Cordero de Dios, al que tiene control de todas las cosas. Los corazones tienen que volverse hacia donde la señal está indicando. Alguien tiene que estar en casa conmigo y diga, esto es una señal que me está dirigiendo. ¿Hacia dónde me está dirigiendo? ¿O hacia quién me está dirigiendo? Me está dirigiendo hacia Jesús. Me está dirigiendo hacia la misericordia de Dios. Esta señal me dirige hacia la misericordia de Dios. Esta señal me dirige hacia buscar a Dios. Esta señal me dirige hacia arrepentirme y pedir perdón de nuestros pecados. En el libro del profeta Jonás hay una clara muestra de cómo la misericordia de Dios siempre vence el juicio. Escuche por favor. Ahora nos vamos a ubicar en Jonás capítulo 4. Téngalo allí listo. Para muchos la misericordia es una señal de debilidad. Pero quiero decirte, iglesia, que la misericordia no tiene nada de débil. La misericordia es fuerte, es muy fuerte. Es más, cópialo, la misericordia es poderosa. Siempre que usted enfrente la misericordia contra el juicio, la misericordia vencerá. Siempre que usted enfrente la misericordia contra el juicio, la misericordia vencerá. No hay forma de pelear y vencer a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios siempre ganará.
Escuche, Jonás contendió con Dios por Nínive. Vamos allí, Jonás capítulo 4. ¿Lo tienes en tu Biblia? Mira, escucha esto. Lee conmigo, Jonás capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Hice qué? Y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso, escuche, tremendo, abre su corazón Jonás, dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, es decir, a desobedecerte. ¿Por qué? Porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Copie: tardo en enojarte. Alguien alabe a Dios en su casa. Y grande en misericordia. Amén. Y que te arrepientes del mal. Diga allá en su casa: solo la misericordia de Dios vence al juicio. Cópielo: solo la misericordia de Dios vence al juicio. Dice: yo sé, dice Jonás, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego, mire lo enojado que estaba Jonás, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Escuche, Jonás quería ver juicio, pero lo único que vio fue la misericordia de Dios extenderse y manifestarse sobre toda aquella ciudad. Escuche, Jonás se subió a lo alto del monte diciendo en su corazón, con juicio en su corazón, como profeta de Dios, diciendo: ahora me sentaré aquí y veré cómo el Señor destruye a estos impíos. Ahora me sentaré y veré cómo la ira de Dios desciende y consume a todos estos impíos, todos estos pecadores. Pero Jonás lo único que vio en aquellos días fue la misericordia de Dios extenderse y manifestarse sobre aquella ciudad. La misericordia de Dios fue lo único que movió, copie, a toda una ciudad al arrepentimiento. La misericordia de Dios. Lea el libro de Jonás. Hasta los animales ayunaron. Hasta los animales ayunaron. Todos se vistieron de cilicio. Todos se arrepintieron. Todos confesaron su pecado. No sé si tú estás entendiendo la grandeza de este mensaje. Solo la misericordia de Dios ha detenido el juicio sobre las naciones. Esto no es un juicio. Créeme, tú y yo sabremos cuando estemos bajo juicio. Esto es una señal que nos muestra que Dios es bueno y misericordioso, y que antes del juicio, copie esto en su casa y alabe a Dios, antes del juicio siempre estará la misericordia. Dale un aplauso al Señor en tu casa. La misericordia de Dios fue lo único que movió a toda una ciudad al arrepentimiento y detuvo un juicio histórico y provocó, escúcheme, salvación sin límites. Cópielo: salvación sin límites. Esto es lo que veremos. Yo tengo testimonio en mi espíritu que esto es lo que veremos suceder en nuestros días, en nuestras ciudades y en nuestras naciones. Aleluya. Veremos un tiempo de misericordia de Dios como nunca antes lo hemos visto. Alguien diga amén y alabe a Dios allá en sus casas. Esa misericordia provocará una salvación sin límites. Ciudades y naciones enteras veremos volverse al Señor. Y no solamente fue aquí
En cualquier ring bíblico, la misericordia siempre venció al juicio. En cualquier escenario bíblico que usted ponga esta palabra, siempre la misericordia venció al juicio. Recuerden a Moisés pidiendo misericordia sobre su pueblo en Números 14:13, cuando Dios estaba airado y Dios le había dicho a Moisés: córrete, porque voy a enviar un juicio sobre este pueblo y voy a exterminar este pueblo. Y Moisés en Números 14:13 pidió misericordia por ese pueblo, y Dios extendió su misericordia. La misericordia ganó al juicio, venció al juicio. También recuerden ustedes a Jesús ocupando el lugar y librando a Barrabás de su muerte, de su juicio inminente. Cuando Barrabás era un pecador, en Mateo 27:17 dice que el juicio de los hombres iba a caer sobre alguien, y el justo, escúcheme, el justo murió por el pecador. El justo dio su vida por el que merecía ser condenado. Yo creo que usted y yo estamos recibiendo el espíritu instructivo de esta palabra. En los próximos días se desatará una oleada de misericordia sobre nuestra ciudad. Alguien tiene que alabar a Dios, y veremos como el pecador será movido a libertad, mientras que el justo muere por ese pecador y es dejado a salir en libertad y en salvación. Yo quiero solamente ubicar un solo párrafo y decir: qué pena a los predicadores de juicio, porque solo verán misericordia antes que juicio. Oh, mi amado, ¿cuántos me he encontrado yo en este tiempo decir juicio, juicio, juicio sobre las naciones? Y yo quiero decirte, esto no es un juicio, es una señal. La señal nos apunta a Jesús. Tú y yo no podemos tener el espíritu de Jonás. Oh, Dios mío, alguien tiene que entender esto. Jonás se enoja con Dios porque Jonás quiere ver cumplida solamente su palabra profética. Antepone su orgullo, su altivez, su conocimiento de Dios a la misericordia de Dios. Pero quiero decirte, a la misericordia de Dios nadie la puede vencer. La misericordia de Dios, cópialo, es más grande que el mensaje y es más grande que el mensajero. A Dios no le interesa si sus profetas se sienten enojados. Dios le interesa que toda una ciudad se doble ante la misericordia y venga a salvación. Qué pena con los predicadores del juicio, porque solo verán misericordia antes que juicio. La misericordia de Dios nos hará sembradores de misericordia. Nos hará ¿qué? Sembradores de misericordia. Vaya conmigo, por favor, a Santiago 2. Y aquí quiero hablar con todos aquellos que aún se sienten como Jonás. Santiago capítulo 2. Que dicen: escúchame. Escúchame, aquellos que en este tiempo solo quieren ver juicio quedarán desilusionados. Aquellos que aman juzgar a los otros, escúcheme, serán juzgados en este tiempo. Pero no te confundas, este mensaje no es libertad para que sigas pecando. Este mensaje, que quede muy claro, no es libertad para que salgas de aquí y no tengas ningún cambio, que salgas de esta cuarentena y no tengas ningún cambio, porque la misericordia solamente es la antesala al juicio.
Lo que sí te estoy queriendo decir es que Dios va a mudar el corazón de la iglesia y la oleada de la misericordia cubrirá nuestras predicaciones. Alguien diga amén. La oleada de la misericordia cubrirá nuestros púlpitos, cubrirá nuestros templos, cubrirá nuestras casas, y en vez de ser como Jonás, que se subió a lo alto de una montaña y dijo: veré cómo Dios ejecuta su juicio contra estos impíos, clamaremos diciendo: Señor, ten misericordia y no los destruyas hasta que tu gracia y tu misericordia no los lleve al arrepentimiento. Yo estoy totalmente convencido que la misericordia no es debilidad. La misericordia siempre le ganará al juicio. Escúchame, la misericordia nos hará sembradores de misericordia, nos hará misericordiosos. La misericordia de Dios, ver a Dios obrando en Cali en estos días, y ver cómo los drogadictos, las prostitutas, los impíos se vuelven a Dios por la oleada de misericordia que vendrá y arrepentimiento que Dios traerá sobre nuestra ciudad. Lo único que hará es hacernos entender a nosotros que necesitamos sembrar misericordia, hacernos misericordiosos. Escuche, le voy a hacer una pregunta. Tome apuntes que le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que usted necesita todos los días de su vida? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña que se renueva cada mañana? ¿Qué es lo que necesitas? Escudriña tu corazón. Le estoy hablando desde el nuevo hasta el más grande pastor. Escudriña tu corazón y dime: ¿qué es lo que necesitas tú cada día, cada mañana? Tú necesitas, lo que tú necesitas es, y lo que te tiene vivo es, en todos los días de tu vida, es la misericordia de Dios. Entonces, siémbralo. Entonces, siémbralo, porque todo lo que tú siembres, esto cosecharás. Si tú siembras todos los días misericordia, recogerás todos los días la cosecha de salvación más grande que jamás hayamos abrazado en todo nuestro tiempo como iglesia. Dele un aplauso al Señor fuerte, 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 fuerte allá en sus casas. Aleluya. Mira lo que dice Santiago 2:13, y espero que este versículo sea fundamento y te sacuda. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, alguien cópielo en casa, siempre triunfa sobre el juicio. Aleluya. Alguien tiene que alabar a Dios y decir: necesito su misericordia, necesito su misericordia. Cuando me vea en grandes problemas, cuando me vea en problemas de muerte, necesito su misericordia. Solo su misericordia me salvará, solo su misericordia me guardará la vida, solo su misericordia me dará una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Alguien tiene que estarlo entendiendo y alabando a Dios allá en su casa. Oh, aleluya. Tremendo, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Dios va a tratar con el corazón de su iglesia, créelo. Pero no solamente con el corazón de su iglesia. Escucha, con el corazón de los que no conocen de Dios. Porque la misericordia tiene que llevarte al arrepentimiento. Sí, porque quiero hablar de aquellos que hacen juicio y permanecen todo el tiempo haciendo juicios y no tienen misericordia. Mucho cuidado. Aquí la escritura dice en Santiago que juicio sin misericordia recibirá el que no tiene misericordia. Pero es tan
tan paradójico y tan inexplicable que si tú te pones a revisar, lo que a ti y a mí nos salvó fue la misericordia de Dios. Que tú y yo somos tan pecadores que si Dios quisiera enviar un juicio, seríamos dignos de ese juicio. Pero nosotros muchas veces tenemos la actitud de Jonás. Yo quiero que mi profecía se cumpla. Por eso no bajé. Por eso, tremendo. Jonás es tremendo, hermano. Señor nos libre y cambie nuestros corazones. Dice, como yo sé que tú eres lento para irarte y grande en misericordia, por eso no descendí a profetizarles, porque tú no ibas a cumplir lo que yo profetizara, por lo tanto yo iba a quedar en vergüenza. ¿Qué defiendes tú? Tu palabra, tu ministerio. ¿Qué haces tú parándote en una cámara diciendo juicio, juicio, solo para que un día saquen el mensaje diciendo fulanito de tal predicador o pastor lo profetizó? ¿Qué estás buscando tú? Lo que busca Jonás, su propio interés. Ahora, no quiero hablarle solamente a los predicadores, porque a los predicadores ya les dije lo suficiente y no quiero tocar sus vidas, porque son hermosos instrumentos de Dios. Lo que quiero decir es que juicio sin misericordia recibirá todo aquel que no haga misericordia. Todo aquel que no haga misericordia. Dios nos está llamando, hermanos, a entender que antes del juicio está la misericordia. La misericordia fue lo único que salvó a Nínive. Dios no nos ha llamado a juzgar en este tiempo. Dios nos ha llamado a salvar lo que se había perdido. Pero sí estoy consciente de algo, que todo el que rechace la misericordia de Dios estará corriendo hacia su propia muerte. Estará corriendo hacia su propia muerte. ¿Y qué hay de aquellos que mantienen en juicio? Es que el pastor, es que aquel pastor, es que el líder, es que, y a toda hora juicio, juicio, juicio. Hermano, entiende este versículo. Juicio sin misericordia recibirá todo aquel que no muestre misericordia. Todo el que le gusta juzgar, a todo el que le gusta señalar, a todo aquel, escúchame, a todo aquel que le gusta apuntar el dedo, hablar de la gente, mirar los errores de la gente, enjuiciar a pastores, a ministros, a líderes, a familia, a lo que sea, amigos, a jefes. Es que mi jefe, es que fulano de tal. Escúchame muy bien, tú tendrás que entender que la misericordia siempre cubrirá el juicio, y que lo que te tiene de pie no es un juicio, porque si Dios enviara un juicio ya estuviéramos consumidos, se lo aseguro. Dios lo que tiene que hacerte entender es que lo que te tiene a ti de pie es su misericordia. Y si tú y yo entendemos y abrazamos la misericordia de Dios, entonces dejaremos de ser tan enjuiciadores y aprenderemos que la misericordia siempre vence al juicio. Dios levantará un movimiento de misericordia que barrerá toda la tierra antes de que llegue el juicio. Los que hemos recibido misericordia la cambiaremos por salvación. Ya no habrá más orgullo, ya no habrá más altivez. Ya no habrá más en nuestro corazón ese sentir de es que es horrible, es asqueroso, es inmundo, se merece el juicio. Sí, a ese que piensa así, o quizás cuando yo también me sentía así, quiero decirte, así mismo te veías tú cuando no tenías a Cristo. Lo que siguió después de eso no fue un juicio, fue la misericordia lo que te atrapó y que te levantó. Así que la misericordia de Dios barrerá la tierra y dejará en estos días una gran
oleada de salvación como nunca antes la hemos visto. Toque al del lado y dígale, gritemos juntos, necesito la misericordia. Amén. Oh mi Dios. 3, y termino. La misericordia de Dios te devolverá todo lo que perdiste. Solo la misericordia de Dios te devolverá todo lo que perdiste. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a terminar la palabra de hoy. Espero que no anheles juicio, sino que desees misericordia en este tiempo. Que clames por misericordia. Segunda de Samuel, capítulo 9, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él le respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Subraya esto. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey, subraye ese, envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí a tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque a la verdad, subraye, yo haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Escuche, subraye, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, subráyelo. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo entonces al rey: Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba, subraye, Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, aunque estaba lisiado de sus pies. La misericordia de Dios, solo la misericordia de Dios te devolverá todo lo que perdiste. Si hay alguien en la escritura, hijos, que me ministra por ser un fiel reflejo de la misericordia de Dios, ese es Mefiboset. Mefiboset había vivido una crisis terrible. Cópielo y diga conmigo: había vivido una crisis terrible.
que le había llevado a perder todo lo que tenía. Esa crisis lo había dejado sin nada y lo había sumido en la miseria absoluta. Lo que lo había llevado a perder no solamente, escuche, sus posesiones, porque aquí hay cosas más importantes y más profundas que perder. Para todos aquellos que me están viendo allá y que tienen temor de perder algo en este tiempo de crisis, escúchame, solo la misericordia de Dios te devolverá todo aquello que perdiste. Pero Mefiboset no solamente había perdido posesiones, sino su mayor pérdida había sido que había perdido su fe y había perdido su identidad. Pero un día lo buscó la misericordia y lo alcanzó la misericordia y lo levantó la misericordia de Dios. El poder de la misericordia lo levantó. Ahora escuche, él se dejó llevar por la misericordia. Yo quiero decir la verdad de Dios completa. Hoy no estamos viviendo un juicio, estamos viviendo una señal. Pero después de la misericordia sigue el juicio. Si tú rechazas la misericordia, estarás corriendo aceleradamente hacia tu destrucción. Así que tú necesitas la misericordia de Dios esta mañana. La misericordia lo buscó, la misericordia lo alcanzó, lo levantó el poder de la misericordia. Escuche, lea conmigo. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo qué? Misericordia, misericordia. Y había un siervo de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y respondió: sí. El rey dijo: no ha quedado a nadie de la casa de Saúl a quien haga yo ¿qué? Misericordia. ¿De quién? Punto número 1 que te quiero enseñar aquí. ¿A quién puedo hacer misericordia? De Dios. De Dios. ¿De dónde viene esa misericordia? David estaba siendo solamente un instrumento de la misericordia de Dios. A quien haga yo misericordia de Dios. ¿De dónde sale la misericordia? Del corazón de Dios. Déjame decirte esta mañana que era el mismo Dios manifestando su misericordia a través del rey David. Déjame decirte esta mañana que verás la misericordia de Dios manifestada a través de otros en este tiempo. Y cuando la misericordia de Dios venga manifestada a través de otras personas, sabrás que esa misericordia vino de parte del corazón de Dios. Alguien habrá que pueda hacer yo misericordia de Dios. Escúchame. Y dice David: por amor del pacto que hice con Jonatán. David fue movido para honrar el pacto. Copie conmigo. La misericordia de Dios movió a David a honrar el pacto. A honrar el pacto. La misericordia de Dios nos revela el pacto que desconocíamos. La misericordia de Dios nos revela el pacto que desconocíamos. ¿Sabes? Mefiboset desconocía que antes de que él naciese ya se había firmado un pacto. Yo quiero decirte a ti que la misericordia de Dios te va a revelar en estos días el pacto que Dios hizo con su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo estamos cubiertos por el pacto de la sangre del Cordero. Dígame. Tú y yo seremos honrados. Alguien tiene que alegrarse por el amor que hay en este pacto. Sabes, yo quiero decirte que no hemos sido destruidos ni consumidos por el pacto de la sangre de Jesús. 3. La misericordia de Dios lo rescató. La misericordia de Dios tiene el poder de rescatarlo de Lodebar y llevarlo a Jerusalén. Mira lo que dice el verso 13: y moraba Mefiboset en Jerusalén. ¿Sabes?
Yo quiero predicarte esta mañana. Solo la misericordia de Dios te va a ir a buscar a los peores lugares y te alcanzará en los peores momentos de tu vida. Si tú me estás viendo, clama por la misericordia de Dios, porque solo la misericordia de Dios te alcanzará en los lugares más horribles. Solo la misericordia de Dios te sacará, te rescatará, te levantará. Solo la misericordia de Dios te cubrirá en los peores momentos de tu vida. Es hora de que digas conmigo: yo necesito la misericordia de Dios. La escritura me muestra cómo Mefiboset fue llevado a vivir en Jerusalén. Mefiboset terminó viviendo en Jerusalén. La misericordia de Dios lo rescató de ese lugar horrible que se llamaba Lodebar, ese lugar sin fruto, ese lugar de muerte, ese lugar de desesperación. Pero también quiero decirte que solo la misericordia tuvo el poder de devolverle su fe y su identidad. Cuando Mefiboset se presenta delante de David, dice: ¿por qué has mirado un perro muerto como yo? Así se sentía Mefiboset, como un perro muerto. Había perdido su fe y su identidad. Pero la misericordia de Dios expresada a través de la vida del rey David. Por eso yo digo: Dios mío, yo no sé por qué hay gente que interpreta que la misericordia es debilidad. La misericordia no tiene nada de débil. La misericordia es poderosa. La misericordia es capaz de levantarte allá donde tú me estás escuchando. Es capaz de librarte de la muerte. Es capaz de extenderte la vida. Es capaz de detener un juicio y salvar una ciudad. La misericordia de Dios es capaz de sacarte de Lodebar y devolverte no solamente lo que perdiste, sino tu identidad y tu fe, si la perdiste. Y por último, la misericordia de Dios le devuelve todo lo que había perdido. Versículo 7: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre. Todo lo que Mefiboset perdió le fue devuelto. Y yo estoy convencido al decirte esto: todo lo que tú hayas perdido en esta crisis, la misericordia de Dios te lo ha de devolver. Tienes que clamar. Di conmigo: necesito la misericordia de Dios. Ponte de pie, por favor, y dile al Señor esta mañana: 3 cosas necesito. 3 cosas me son necesarias para salir de esta crisis. Necesito tu perdón, necesito tu misericordia y necesito tu verdad. Dile: Señor, hoy clamo por tu misericordia. Di conmigo: la misericordia me extiende la vida. Cierra tus ojitos allá en casa. Yo sé que Dios está tocando a muchos. La misericordia de Dios está alcanzando a millones en este momento. A millones. Lástima por los que esperaban ver un juicio, pero antes del juicio viene la misericordia. Así que cierra tus ojos y dile: Señor, yo sé que es tu misericordia la que me extiende la vida. Así como la mujer samaritana que fue hallada en su propio pecado, Señor, y estaba en peligro de muerte, Señor. Ese mismo día estaba atravesando peligro de muerte, Señor. Pero tu misericordia la alcanzó.
Tú estabas allí, Señor, en ese lugar. Y tú le manifestaste tu misericordia y le extendiste su vida. Hoy quiero levantar mi voz y darte gracias por los días y los momentos en los que pensé que perdería mi vida, Señor. Que estuve a punto de muerte, que estuve al filo de morir, Señor. Pero tu misericordia me alcanzó, así como esta mujer. Y quiero pedirte perdón por mis pecados, porque fueron los pecados y los errores de esa mujer la que la llevaron a esa circunstancia de muerte. Perdónanos, Señor, y haznos que podamos hacer una reflexión profunda. ¿Qué nos trajo a esta situación de muerte? ¿Qué nos metió en esta situación de muerte? ¿Qué nos trajo hasta aquí, Señor? Y permítenos levantarnos y tener un nuevo comienzo. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tu misericordia es la que me da la vida. Ore conmigo y diga: Señor, que la oleada más grande de tu misericordia inunde la tierra, inunde mi vida, inunde mi casa, inunde mi familia. La misericordia tuya se desate desde los cielos como un río impetuoso y barra a Cali de norte a sur. Ore por su ciudad, de oriente a oeste. La misericordia de Dios haga lo que hizo en los días de Jonás con Nínive. Nos mueva a todos al arrepentimiento y a la salvación, Señor. Señor, hoy te pedimos perdón si en nuestra altivez, nuestra ignorancia y la durez de nuestro corazón queremos ver juicio en lugar de misericordia. Te pedimos misericordia, Señor. ¿Qué es lo que necesitamos tú y yo cada mañana? ¿Y qué es lo que se nos renueva de parte de Dios cada mañana? La misericordia de Dios. Ore conmigo que esta parte es muy importante. Señor, tu palabra dice, Santiago 2, capítulo 2, versículo 13: juicio sin misericordia recibirá el que no muestra misericordia. Señor, perdónanos. Hemos querido ver juicio y hemos sido prejuiciosos con la gente, olvidando, Señor, que tú nos has tenido misericordia, que fue tu misericordia la que nos alcanzó, Señor. Haznos sembradores de misericordia y no de juicio. Vamos, ore conmigo, dígale al Señor: hazme un sembrador de misericordia y no de juicio. Si necesito tu misericordia, voy a sembrar tu misericordia en todo tiempo y en todo lugar. Pero estoy convencido también de que el que desprecia tu misericordia corre hacia su propia destrucción. Pero no me compete a mí juzgarlo, Señor. Me compete a mí extender tu misericordia. No me dejes ser como Jonás, que se enojó por no ver juicio. No me dejes ser como Jonás, que se subió a lo alto de una montaña esperando ver el juicio de Dios. Lo único que veremos antes del juicio de Dios es como la misericordia de Dios. Alguien alabe a Dios en casa. Barre la tierra, porque la misericordia siempre vence al juicio. Y dígale al Señor: diga conmigo esta mañana: solo tu misericordia, solo tu misericordia. Yo veo gente tocada en casa. Siga orando, no abra sus ojos. Déjese ministrar por esta palabra. Esta palabra salió del corazón de Dios para ti y para mí. Lo único que nos ha guardado en este tiempo de pandemia es su misericordia. Y lo único que te devolverá todo lo que perdiste es su misericordia.
Diga conmigo: Señor, hoy soy como un Mefiboset. Necesito tu misericordia. Necesito tu misericordia. Solo tu misericordia me devuelve la fe, me devuelve la identidad, me sienta a tu mesa, me saca de lo de bar. Dígale: solo tu misericordia va hasta los lugares más horribles a rescatarme. Solo tu misericordia me levanta cuando todo el mundo me abandonó. Esta es una canción muy hermosa que cuenta la historia de David. Yo sé que tú la estás escuchando en casa. Es una adoración maravillosa que usamos en todos los encuentros, en un mensaje que se llama La Mesa del Rey. Y quiero que la adoremos en casa, por favor, porque creo que Dios te va a devolver todo lo que perdiste por su misericordia. Dale un aplauso al Señor allá en casa y terminemos adorando al Señor esta mañana. Adore conmigo. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Vamos, doble sus rodillas. Recordándome del pacto y cante esta canción conmigo. Jonatán, adore conmigo. Quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre. Vamos, adoremos en casa. Por favor, ya dígame su nombre. Señor, derrama tu misericordia sobre cada hogar. Mas Él no puede derrama tu andar. misericordia sobre nuestros corazones. Es inválido, Señor. No se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Tómese de las manos en casa. Tómese de las manos y adoremos. Diga conmigo: lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual. En casa, el rey te mandó a llamar. esto es lo que hace la misericordia de Dios. Esto es lo que necesitas cuando estás en una crisis. Levanta tu voz y di conmigo: necesito tu misericordia. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Ven conmigo. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey.
la miseria nunca más conocerás. Una luz al rodear tu bajada, tu vida nunca más será igual. El Rey te mandó a llamar. Señor, llama a los Mefiboset en esta mañana, llama a los Mefiboset, llámalos para devolverles por tu misericordia todo lo que han perdido, que no tengan temor. Oh, el Rey te mandó a llamar. Amén, conquistadores, amén. Dale un aplauso al Señor allá en tu casa y di conmigo: solo la misericordia de Dios me devuelve todo lo que perdí. Bueno, espero que este mensaje les haya bendecido. Los amo mucho, me alegró estar con ustedes en casa. No se lo pierdan, dentro de 8 días va a haber un mensaje aún más glorioso para tu vida. Bendiciones, les amo mucho.